Convido nesse momento para ocupar seu lugar à mesa e proferir a conferência de abertura do segundo módulo de 2017 da Escola Judicial com o tema Litigiosidade na Justiça do Trabalho na Argentina e seu enfrentamento, o excelentíssimo juiz nacional de primeira instância do trabalho da Argentina, Alejandro Sudera. Boa tarde. Boa tarde para todos vocês, juízes, funcionários e participantes deste evento tão especial. Gostaria de agradecer profundamente o convite para fazer parte deste evento. Estar aqui hoje é realmente uma honra. O tratamento que tenho recebido de todo mundo desde que cheguei a esta linda cidade há algumas horas tem sido maravilhoso. Gostaria muito de agradecer por isso também. Muito obrigado, prezados doutora Maria Leda, doutor Luísio e outros. Não é de meu costume fazer uma exposição com material por escrito, mas, embora a maioria de vocês entenda o espanhol muito melhor do que a gente argentina entende o português, eu geralmente falo muito rápido, e isso talvez complique um pouco a compreensão. Com certeza, eu vou sair um pouco do roteiro, mas se alguém quiser acompanhar o texto, poderá encontrá-la na minha página web, allí, fazendo clique na aba Posgrado Material. É certo, essa é minha página web, noentendinada.com.ar. Agora sim, agradecendo mais uma vez a todos vocês, vou deixar de maltratar o idioma português e vou falar em castelhano. Voy a hacer un poco una pequeña historia de la, no los quiero aburrir, una pequeña historia de la justicia del trabajo en la Argentina, ¿sí? La República Argentina, mi país, es un país, según nuestra Constitución, formalmente federal, ¿sí? Aunque muchas veces los hechos parezcan desmentir esto. Es una frase muy común en la Argentina, decir que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Cada provincia tiene su propio poder judicial, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la reforma constitucional de 1994, además, tiene un estatus político-jurídico muy particular, híbrido, que hace que algunos sostengan que es como si fuera una provincia más, ¿sí? Mientras que otros sostienen que sigue siendo territorio federal, ¿sí? Por ser la capital de la República. La discusión es si tiene que tener o no su propia justicia, porque tradicionalmente la Ciudad de Buenos Aires, al ser territorio federal, no elegía ni siquiera a su gobernante, a su intendente, sino que era designado directamente por el presidente de la Nación. Y había un consejo deliberante para las cuestiones meramente municipales, pero el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires lo ejercía la Justicia Nacional, en las distintas materias, Justicia Nacional Civil, Justicia Nacional Comercial, Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo, entonces, como todas las justicias nacionales, coexisten con la justicia federal, que está en todas las provincias, y es federal por la competencia en razón de la materia y de las personas, ¿sí? Es en determinadas materias, como por ejemplo narcotráfico, y sobre determinadas personas, por ejemplo, funcionarios públicos. La justicia federal penal es la que debería juzgar a los funcionarios públicos corruptos. Que no lo haga es otra cosa, pero debería hacerlo, ¿sí? La Justicia Nacional del Trabajo existe desde 1944. Fue creada en 1944, ¿sí? A instancias de un personaje histórico en la Argentina que ustedes conocerán, que era el entonces coronel Juan Domingo Perón. Con una particularidad, Perón instó la creación de esta Justicia Nacional del Trabajo cuando él era secretario de Trabajo, vicepresidente y ministro de Guerra de un gobierno de facto, ¿sí? Perón ingresó en la gran política argentina como parte de un gobierno militar que dio un golpe de Estado. Después se transformó en el gran demócrata que todos ustedes saben que fue, pero empezó de otra forma. Estas mutaciones en la Argentina pasan mucho, ¿sí? Esta Justicia Nacional de Trabajo comenzó con 20 juzgados de primera instancia, lo que aquí ustedes llaman varas, ¿sí? Y con una cámara de apelaciones con 3 salas, pero con 7 miembros desembargadores, ¿sí? La particularidad era que esas 3 salas tenían 2 miembros cada una.
y en caso de disidencia entre los dos miembros, se integraba con el presidente. O sea que el presidente integraba eventualmente las 3 salas, por esos 7 miembros. ¿Sí? Esa justicia fue creciendo, porque fue creciendo la población, ¿sí? Entonces cada vez se fueron agregando juzgados. Yo tengo el detalle acá, pero la verdad no los quiero aburrir con las normas en virtud de las cuales se agregaron. Esos 20 juzgados después pasaron a ser 30 varas, ¿no? 30 juzgados nacionales de primera instancia, después pasaron a ser 40 por una ley, pero sin embargo, esa ley que disponía la creación de esos juzgados 31 a 40 tardó 19 años en ponerse en ejecución. O sea, esos juzgados estaban formalmente creados, pero recién comenzaron realmente a funcionar 19 años después. Luego se agregaron 5 juzgados más, y llegamos a 45 juzgados. ¿Y por qué me detengo acá? Porque en ese momento para la Justicia Nacional del Trabajo pasó algo muy importante. Ingresé yo. ¿Sí? Yo ingresé en la Justicia Nacional de Trabajo 3 meses después de que se restableció el régimen democrático. El presidente Alfonsín juró como tal. El 10 de diciembre de 1983 yo ingresé en la justicia, en la mesa de entradas, en el cargo más bajo, en febrero de 1984. Pero ¿por qué les pongo, ahora más allá del chiste, por qué pongo un corte aquí? Porque ahí es donde voy a empezar a comentarles qué es lo que pasó con la litigiosidad en la Justicia Nacional del Trabajo, porque parece un poco el electroencefalograma de un loco, ¿sí? Sube, baja, sube, y uno no entiende muy bien por qué, hay porqués, ¿sí? Si uno ve los gráficos nada más, parecería que vamos a ver después, parecería que no tiene sentido, hay explicaciones, ¿sí? Y esas quizá justamente nos den los por qué, y sabiendo los por qué, yo no sé si podemos solucionarlo, pero por lo menos podemos tener un diagnóstico y tratar de ver hacia dónde tenemos que apuntar. Lo mismo que pasó con la primera instancia, por supuesto pasó con la Cámara, ¿sí? Que también fue incrementando la cantidad de salas. Esas 3 salas de la Cámara iniciales hoy son 10, ¿sí? Con una particularidad, también el toque argentino, que a veces sé que puede ser un toque casi brasilero también, ¿sí? Las 2 últimas salas que comenzaron a funcionar lo hicieron hará un poquito menos de 20 años, ¿sí? ¿Por qué se crearon las salas octava y novena? Hasta ese momento había 8 salas. Las salas octava y novena son las más nuevas que tenemos nosotros. ¿Por qué se crearon? Porque el aumento de juzgados no había sido acompañado, ¿sí? Por un incremento también de las salas. Yo les dije, me detuve en el año 83. Ahora, ahí fue un momento de comienzo de crecimiento de la litigiosidad. ¿Por qué? En 1976, algunos sabrán, otros no, hubo un golpe, uno de los tantos golpes de Estado en la Argentina, el más criminal de la historia, ¿sí? En marzo de 1976. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno militar fue suspender toda la actividad gremial, la actividad de los sindicatos, ¿sí? Y suspender la aplicación de todos los convenios colectivos de trabajo. Suspender la aplicación de todos los convenios colectivos de trabajo significaba suspender todos los beneficios que de los convenios colectivos se derivaban en favor de los trabajadores. Con lo cual, durante la dictadura, ¿sí? Los trabajadores no percibían, ¿sí? No se devengaba en favor de los trabajadores y no percibían esos beneficios convencionales. Cuando terminó la dictadura, cuando recomenzó el régimen democrático, lo que hicieron los trabajadores, obviamente asesorados por sus abogados, ¿sí? Fue iniciar juicios reclamando esos 7 años de diferencias salariales, ¿sí? Especialmente en las empresas del Estado. En ese momento, todas las grandes empresas de servicio, agua, energía eléctrica, teléfonos, todas eran estatales. No como ahora, ahora algunas sí, otras no. También vieron que en el camino pasó que eran todas estatales, después las privatizamos porque éramos grandes privatizadores, después dijimos, no, qué mal, esto está muy mal, vamos a estatizarla de nuevo, y ahora estamos por la mitad. Algunas están estatizadas, otras no, y otras no sabemos a qué régimen jurídico pertenecen. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que no sabemos qué, en serio se los digo, no sabemos qué régimen jurídico se le aplica a Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Lo cual no es poco problema. Esos reclamos por diferencias salariales que les decía yo, hicieron que a partir del año 84 ingresaran en la justicia decenas de miles de nuevas causas. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les decía? Había 45 juzgados, pero ingresaban por mes, ¿sí? Más de 100, llegaron a ingresar más de 100 expedientes ordinarios nuevos
en cada juzgado. Todos eran, insisto, por diferencias salariales. ¿Qué hizo esto? Que los juzgados no pudieran atender a tantas causas y entonces la Cámara de Apelaciones tomó una decisión. Limitó a 100 el ingreso de expedientes por mes y por juzgado. ¿Qué significa esto? Piensen ustedes. Si nosotros decimos que había 45 juzgados, no sé, para poner números redondos, ¿sí? Si había 45 juzgados y entraban 450 causas por mes, ¿sí? Eran 10 para cada juzgado. Pero si yo pongo un límite de 5 por juzgado, hay 5 que van al juzgado y 5 que quedan en el limbo. ¿Ustedes se acuerdan de los cazadores del arca perdida? Al final, cuando guardan el arca en un gran galpón, bueno, así se fueron acumulando las causas. Al poner el límite de 100 causas, ¿sí? El remanente que debían ir a los juzgados, pero la Cámara lo había limitado, se comenzó a acumular en lo que simpáticamente todos conocimos como el freezer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo cuando digo freezer? Porque estaban allí congeladas las causas. Entonces, los trabajadores habían iniciado la causa, la habían presentado en la Secretaría General de la Cámara, se le había asignado un número a la causa, tenía una carátula, estaba armada con sus ganchitos, ¿sí? Tenía sorteado el juzgado y estaba en el freezer. ¿Sí? ¿Qué hacer con esas causas? Bueno, lo que decidió el gobierno en ese momento fue sacar una ley por la cual se crearon 45 juzgados nuevos. Había 45, se crearon 45 juzgados más. Ustedes dirán, y por supuesto, inmediatamente empezaron a funcionar esos 45 juzgados. No, es Argentina, obviamente no. ¿Sí? Esa ley es de 1988. Los juzgados se empezaron a crear en 1980, a poner en funcionamiento en 1989, pero paulatinamente, ¿sí? Algunos en 1989, otros en 1990, otros en 1991, otros en 1992. De nuevo paro acá, por mi historia personal. Yo juré como primer secretario del juzgado 66 cuando se puso en funcionamiento en agosto de 1992. ¿Sí? Y después se siguieron poniendo en funcionamiento esos juzgados hasta llegar al juzgado 80. Allí cambió la Constitución, ¿sí? Se reformó, se creó el Consejo de la Magistratura, las designaciones entonces de jueces dejaron de ser directamente por decreto, por designación del presidente con acuerdo del Senado, y pasó a haber un proceso de selección previo por ante el Consejo de la Magistratura. Pero la propia Constitución decía, bueno, que esto iba a empezar a funcionar un tiempo más adelante. ¿Para qué? Para dar tiempo a que nombraran a todos los jueces que quisieran sin que pasaran por el proceso de selección. Entonces se crearon, se designaron los jueces de los juzgados 81 a 90 del trabajo, pero nunca funcionaron. O sea, ustedes me entienden, Biblia, ¿jura desempeñarse como juez del juzgado 81? Sí, juro. Bueno, vaya a su juzgado, no existe. No hay juzgado, no hay lugar físico, no hay nada. Pero los jueces existían, los jueces de los juzgados 81 a 90. Pocos meses después, como esto era ridículo hasta para la Argentina, ¿sí? Dijeron, ¿qué hacemos con esos 10 juzgados? ¿Por qué? Porque en ese momento ya sobraban esos 10 juzgados. Insisto, ahora voy a explicar por qué. Primero faltaron y después sobraban. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con esos juzgados 81 a 90? Y alguien dijo, bárbaro, los vamos a transformar en juzgados de la seguridad social. O sea, los que van a atender a los juicios de los jubilados. Ahí hay otro caso, hay otra respuesta posible a cómo combatimos la litigiosidad. Nosotros tenemos hasta el 87 los juicios de los jubilados tramitaban por ante la justicia del trabajo. Era la Justicia Nacional del Trabajo y de la Seguridad Social. Allí se escindió, se separó, ¿sí? Se le sacó la competencia sobre los juicios previsionales a la Justicia del Trabajo y se creó la Justicia Nacional de la Seguridad Social, con una particularidad. Era una justicia que tenía 3 salas de la Cámara, tenía una Cámara integrada por 3 salas y no tenía primera instancia. Ustedes dicen, ¿de qué se ocupaban esas salas si no había juzgado de primera instancia respecto a los cuales llegaran los expedientes en apelación? ¿Sí? Y bueno, iban a las apelaciones atendían a las apelaciones de las resoluciones administrativas de la ANSES, que es la Administración Nacional de Seguro Social. ¿Sí? O sea, eran una Cámara de Apelaciones judicial, pero que atendía recursos administrativos. Alguien dijo, nos sobran 10 jueces laborales, nos faltan jueces en previsional, hacémoslos. Entonces, esos 10 jueces de los juzgados 81 a 90 se transformaron en los jueces de los juzgados 1
a 10 de la Seguridad Social, con lo cual matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Sí? Les dimos dónde trabajar a esa gente y algo para hacer, porque vieron que es un problema no tener nada que ocuparse. Entonces les dimos algo para hacer y de paso tapamos ese agujero que teníamos en la justicia de la Seguridad Social que no tenía primera instancia. Pero ahora volvamos a por qué se incrementó la litigiosidad y por qué de pronto dejaron de ser necesarios los juzgados. Porque yo les digo, había 10 juzgados más y ya no hacían falta. ¿Qué pasó en el camino? En el camino hubo varios hechos que hay que destacar. Primero, voy a ubicarme históricamente. En 1989 gana las elecciones Menem. ¿Sí? Habrán escuchado hablar de Menem. ¿Sí? Menem fue uno de los tantos presidentes peronistas que tuvimos en la Argentina. Ustedes saben, el peronismo es un movimiento, no sé, ¿sí? Que puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser conservador, puede ser progresista. Se adapta, lo cual yo siempre digo, la capacidad de adaptación es un síntoma de inteligencia, ¿no? Permite sobrevivir. El peronismo se adapta. Menem era de derecha o de centro derecha, el kirchnerismo era de centro izquierda, el primer Perón era una cosa, el segundo Perón, que vino inmediatamente después del primer Perón, o sea, en su segundo mandato, era otra cosa, y nada, se adapta, está bien, es típicamente argentino como el dulce de leche, el peronismo. ¿Qué pasó en la década menemista? Ojo, algo que quizá pasó acá también, porque en realidad era una oleada universal, ¿sí? El movimiento de liberalismo, más favorable al capitalismo, menos protectorio de los derechos de los trabajadores, venía de Europa. Nosotros recibimos muchas veces las olas que vienen de Europa. Bueno, ahí en los 90 también la recibimos. Argentina la recibió con lo mejor que tenía, que era Menem. ¿Qué va a hacer? Era lo que había. ¿Qué pasó durante la década menemista que influenció la litigiosidad en la justicia nacional? Yo les decía, teníamos esta inmensa cantidad de juicios que se habían ido acumulando en el freezer. ¿Qué pasó con cada uno de los juzgados 46 y siguientes que se fueron poniendo en funcionamiento? Incluido el mío, el 66 en su momento. Arrancamos. De un día para otro nos mandaban un inmenso paquete con 1000 causas nuevas, ¿sí? 1000 expedientes nuevos, todos juntos, ¿sí? Y 200 expedientes viejísimos, algunos había intervenido Indiana Jones, efectivamente, ¿sí? A sentencia. Eran los expedientes que tenían acumulados los juzgados viejos que no podían dictar sentencia. Y aparte los seleccionaron, se imaginan, artesanalmente. Los expedientes que nadie quería sentenciar, esos fueron los que hicieron el paquetito y los mandaron a los juzgados nuevos para que los sentenciáramos, lo cual para mí fue bárbaro. Yo tenía 29 años y fue una experiencia bárbara porque aprendí de todo aparte de lo que uno rara vez ve. ¿Sí? Entonces, la verdad fue una buena experiencia, yo no me puedo quejar. Eso empezó a desagotar entonces el freezer. Hubo un momento que ya el acumulado, al asignar a cada juzgado que se ponía en funcionamiento 1000 causas nuevas, el acumulado bajó. Pero hubo otras circunstancias que hicieron que bajara la litigiosidad, más importantes todavía, ¿sí? En 1995 se modificó la ley de concursos y quiebras y estableció lo siguiente, que a partir de ese momento, las causas en las cuales el demandado, el requerido, ¿sí?, estuviera concursado o fallido, se hubiera decretado su quiebra, ¿sí?, no iban a tramitar más en la justicia del trabajo, sino que por el fuero de atracción iban a ir al juzgado comercial. Con lo cual, las causas contra requeridos, fallidos o concursados dejaron de ingresar en la Justicia Nacional del Trabajo. Perdimos la competencia en esas causas. Segundo, se dictó la Ley de Riesgos del Trabajo, ¿sí?, que cambió el sistema de reparación en los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, creando un sistema administrativo, en el cual supuestamente solo se podía acceder muy excepcionalmente a la jurisdicción, pero si no se cerraba, quedaba cerrado en sede administrativa. De modo tal que eso tampoco pasaba a ingresar a la Justicia Nacional del Trabajo. Y en los casos en que el trabajador pretendiera ser reparado no por la ley tarifada, la ley de riesgo de trabajo, sino por el derecho común, por las normas del Código Civil, la ley establecía que la competencia en esos casos no era laboral, sino de la justicia civil. Con lo cual, perdimos la competencia en pocos meses, perdimos la competencia en las causas en las cuales el requerido estaba concursado o fallido, perdimos la competencia en los juicios por accidentes o enfermedades profesionales.
una más para agregarles de por qué de pronto se vino en picada la litigiosidad. La ley 24635 creó el SECLO. SECLO son siglas de Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. O sea, creó una instancia administrativa previa a la judicial, pero por la cual hay que pasar obligatoriamente antes de poder acceder a la jurisdicción. Entonces esto también hizo que no vinieran directamente las causas a la justicia, sino que tuvieran que pasar por el SECLO, donde, es cierto, históricamente, y yo estoy haciendo un promedio muy gordo, ¿sí? Históricamente se han conciliado entre el 25 y el 35% de los reclamos que pasan por allí por el SECLO. En los primeros años de funcionamiento del SECLO hubo algunos cuestionamientos constitucionales sobre la existencia misma de esta instancia administrativa previa. ¿Por qué? Porque desde la reforma del 94, Argentina incorporó con rango constitucional, ¿sí?, 10 tratados de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Sociales, ¿sí? 10 tratados de derechos humanos, ¿sí?, que para nosotros tienen jerarquía constitucional. Están en nuestra pirámide de Kelsen, arriba de todo, junto con la Constitución. Dentro de esos tratados, ustedes saben, reiteradamente se dispone como derecho el de acceso inmediato a la jurisdicción. Entonces se planteaba la inconstitucionalidad de este paso administrativo previo porque impedía el acceso inmediato a la jurisdicción. Les hago el cuento corto, el SECLO sigue existiendo y funcionando, con lo cual las resoluciones judiciales fueron, a ver, los juicios tardan un montón, que tarden 1 o 2 meses más por haber pasado por el SECLO antes, no puede considerarse violación del derecho de acceso inmediato a la jurisdicción. Esto fue, digo, en líneas generales la resolución, por lo tanto el SECLO siguió funcionando e, insisto, filtró un promedio de entre 25 y 35% de las causas judiciales. Entonces, insisto, sin competencia en las causas de requeridos, concursados y fallidos, sin competencia en las causas de accidentes y enfermedades del trabajo, con este filtro previo de conciliación, por supuesto que la litigiosidad, y además, insisto, con más juzgados, ¿sí?, la litigiosidad bajó. Y podemos poner de nuevo en este electroencefalograma, ¿sí?, decir, bueno, vamos a marcar un hito en el año 2006. La litigiosidad bajó, había llegado a su pico, ¿sí?, 10 años antes, en medio del menemismo, bajó hasta, recuerdan que la Cámara había puesto un límite de 100 expedientes mensuales, bajó hasta un promedio de 35 causas mensuales. Con lo cual, no solo los juicios, la verdad, tramitaban mucho más rápido, sino que, la verdad, teníamos capacidad ociosa. En Argentina, por supuesto, todo tiene remedio, ¿sí? Y si los juicios tramitaban demasiado rápido, ¿qué hicimos nosotros? La crisis del 2001. ¿Qué logramos con la crisis del 2001? Una cosa que quizá para la gente, el jurista normal del mundo, parece impensable. Ustedes recordarán, en Argentina lo que hubo fue lo que se llamó el corralito, quedaron todos los depósitos atrapados dentro del sistema bancario y convertidos en bonos, ¿sí? Entonces, por supuesto, una lluvia de juicios, pero no laborales, sino que iban a contencioso administrativo federal. Con lo cual, el fuero que se colapsó en ese momento fue contencioso administrativo federal. ¿Qué resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación entonces? Que como el fuero contencioso administrativo federal estaba colapsado, las secretarías, nuestros juzgados de primera instancia, varas, ¿sí?, son uninominales, tienen un juez y una secretaría. Las secretarías laborales, civiles y civil y comercial federal iban a funcionar como secretarías coadyuvantes de los juzgados contenciosos administrativos federales. No sé si esto se entiende, ¿sí? Eran juzgados de un fuero, contencioso administrativo federal, pero que funcionaban también con las secretarías de los juzgados laborales, civiles y civil y comercial federal como coadyuvantes. O sea, repartían sus causas entre todas esas secretarías. Yo fui entonces también secretario laboral y al mismo tiempo secretario contencioso administrativo federal, porque en mi secretaría tramitaban, ojo, y quiero que quede claro esto, en mi secretaría no eran responsabilidad del juez. Mi juez, para eso, era el juez contencioso administrativo federal, no el laboral. Yo tenía 2 jueces, el juez laboral y el juez contencioso administrativo federal. ¿Sí? Tenía 2 mesas de entradas, una para las causas laborales
y otra para las contenciosos administrativos federales. Bueno, también resolvimos eso, porque al final uno sale de todo, o se muere o sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó allí? Yo les dije, llegamos al 2006, más o menos, con un ingreso promedio de 35 causas, que es verdad, eran muy pocas, pero permitían ir muy aceleradamente. Y ahí, de nuevo, pegamos el salto para arriba. ¿Por qué pegamos el salto para arriba? Vamos a ver. En el 2006 se volvió a reformar la ley de concursos y quiebras. ¿Sí? Esa que nos había sacado la competencia, la volvieron a reformar. Ahora por la ley 26.086 se estableció que los requerimientos laborales en los cuales el requerido estuviera concursado o fallido iban a tramitar ante la Justicia Nacional del Trabajo, ¿sí? Hasta el dictado de sentencia. Después sí, con la sentencia se iba a ir a verificar al concurso o a la quiebra. Pero nos devolvió la competencia. Entonces, todos esos juicios volvieron a entrar, y además no solo volvieron a entrar, nos devolvieron los juicios que nosotros le habíamos mandado a comercial, prácticamente sin movimiento, después de 10 años, nos volvieron. ¿Sí? Veía que lo anterior era la firma de uno mismo mandándolas a comercial, volvieron las causas para laboral. ¿Sí? Y ahí seguimos tramitándolas, como si hubieran puesto pausa durante 10 años y después sacaron la pausa y seguimos tramitándolas. Pero además, esto quizás no fue lo más importante. Lo más importante fue la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque a partir del año 2004, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación empezó a declarar la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo. Distintos artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso, o sea, todos los jueces, cada juez tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de las normas y de declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero solo para el caso concreto, ¿sí? Y la doctrina de la Corte no es obligatoria, pero más o menos. ¿Por qué? Porque la Corte tiene un cliché en todas sus sentencias que dice que si bien la doctrina emanada de los fallos de este tribunal no es obligatoria, los jueces de los tribunales inferiores tienen que tener muy fundadas razones para apartarse de lo aquí resuelto. O sea, resolve como yo te digo, ¿sí? Esa es la doctrina de la Corte, más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, les voy a mencionar algunos pocos casos. Por ejemplo, en la causa Castillo, del 7 de septiembre de 2004, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la atribución de competencia a la justicia federal, ¿sí? En aquellos recursos que yo le decía por el sistema administrativo de reparación de accidentes y enfermedades profesionales. En la causa Aquino, vean las fechas, porque son como una lluvia de causas. 7 de septiembre, Castillo. 21 de septiembre de 2004, en la causa Aquino, la Corte cuestiona la constitucionalidad de la prohibición al trabajador de perseguir la reparación integral en lugar de la tarifada. O sea, le dice, no hay motivo para que usted no pueda perseguir una reparación de carácter civil. En la causa Milone, del 26 de octubre de 2004, se declaró la inconstitucionalidad del pago de una renta periódica, que es lo que establecía la Ley de Riesgo de Trabajo, diciendo lo que corresponde es un pago único. En la causa Silva, del 18 de diciembre de 2007, la Corte se expidió acerca del listado cerrado de enfermedades profesionales reparables al amparo del sistema tarifario. Les cuento algo que no dije antes. La Ley de Riesgo de Trabajo contenía un listado taxativo, cerrado, numerus clausus, ¿sí?, de enfermedades profesionales. Lo que no estaba en ese listado no era enfermedad profesional. Con una particular, les doy un ejemplo. Las varices, por ejemplo, no estaban en ese listado. Nosotros sabemos que las varices pueden o no ser laborales, por supuesto dependerá de circunstancias de hecho y prueba, pero pueden serlo. Sin embargo, al no estar en el listado, nunca podían ser consideradas como una enfermedad profesional. Los jueces, por supuesto, declaraban la inconstitucionalidad de la cerrazón del sistema y lo abrían, y la Corte hizo lo propio en esta causa, ¿sí?, con lo cual derramó esta doctrina hacia los tribunales inferiores. En la causa Ascua, del 10 de agosto de 2010, se estableció que la aplicabilidad de un tope dentro del sistema tarifario no debía disminuir y desvirtuar inequitativamente la indemnización del trabajador. Les explico por qué pasó esto. Por un cambio en el sistema. La ley hasta ese momento establecía un tope indemnizatorio, si mal no recuerdo era de 180.000 pesos, o sea, el valor vida, 100% de incapacidad eran 180.000 pesos en un momento.
la reforma lo que hizo fue ese valor tope ponerlo como valor piso. ¿Sí? Entonces, ojo, esto hubo años en el medio, no eran los mismos ustedes saben que en Argentina 10 pesos de hoy no son 10 pesos de hace un año, ni son 10 pesos dentro de un año, por supuesto. Pero bueno, en realidad lo que había era un conflicto de sucesión de normas en el tiempo, pero que a algunos jueces les parecía, dice, es injusto que porque se accidentó un día antes o se accidentó un día después le corresponde una cosa o la otra. Y la verdad que nosotros sabemos que el corte está donde está, ¿sí? Y las normas se aplican en el tiempo cuando entran en vigencia. Pero bueno, la Corte ahí dijo, no es justo que a este hombre se le aplique el tope en lugar del piso. Y entonces dijo, bueno, esto va. Finalmente digo, entre muchísimos otros casos que puedo mencionar, pero como para ubicarnos, el 17 de agosto de 2010, en la causa Luca de Oz, la Corte con lo que resolvió pareció poner en crisis todo el sistema tarifario de riesgos del trabajo, ¿sí? La mayoría de la doctrina entendió que a partir del fallo Luca de Oz, lo que había era un sistema de cúmulo, en virtud del cual el trabajador podía reclamar el sistema tarifario de la ley de riesgo de trabajo, sin perjuicio de después, además, acudir a la jurisdicción reclamando la reparación integral con fundamento civil. O sea, tenía las dos acciones. No era de opción, sino de cúmulo. Y esto entendió la doctrina y entendió también el grueso de la jurisprudencia. ¿Por qué les hice todo este raconto? Porque esta apertura de la jurisprudencia hizo entonces que no solo volvieran las causas contra los fallidos y los concursados, sino que volvieran todos los accidentes y enfermedades profesionales. Yo la verdad, en lo personal, no cuestiono en líneas generales la doctrina emanada de estos fallos, pero en mi opinión ocurre una cuestión, yo no sé si acá pasa algo similar, yo les cuento la experiencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Y es de la Justicia Nacional del Trabajo, porque insisto con lo que les decía al principio, cada provincia tiene su propia justicia del trabajo. Pero la Justicia Nacional del Trabajo, ¿sí?, que tiene un problema. Nosotros tenemos como factor de atribución de competencia territorial un triple aspecto. Si nosotros resultamos competentes en razón del territorio, si el contrato se celebró en Buenos Aires, si el contrato se ejecutó en Buenos Aires o si el domicilio del demandado está en Buenos Aires. Con que se dé cualquiera de los tres factores de atribución de competencia, resulta competente la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Cuál es el problema? Que muchísimas empresas, la mayoría de las empresas, tienen domicilio, acuérdense dónde atiende Dios, en Buenos Aires, tienen domicilio en Buenos Aires, con lo cual nosotros en la Justicia Nacional del Trabajo tenemos tramitando causas desde de trabajadores que se desempeñan en Ushuaia, ¿sí?, en el extremo sur del país, o que se desempeñan en La Quiaca, en el extremo norte, o que se desempeñan en Misiones, en el extremo este, o que se desempeñan en cualquiera de las provincias. Siempre que la empresa tenga domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, pueden optar por la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Ustedes dirán, pueden optar, pueden no optar. Pero ¿por qué optarían por la Justicia Nacional del Trabajo? Porque la jurisprudencia de la Justicia Nacional del Trabajo es mucho más amplia, mucho más laxa, ¿sí?, mucho más receptiva de la viabilidad de los reclamos, hasta el exceso. Yo no estoy en contra, obviamente somos jueces laborales, sabemos que nuestra materia tiene razón de ser, ¿sí?, en el principio protectorio. Esto yo creo que ninguno de nosotros puede ponerlo en duda. Es la razón de ser del derecho al trabajo y es lógico que exista un derecho al trabajo para ser protectorio. El problema es que una cosa es ser protectorio y otra cosa es transformar los jueces de jueces en ministros de acción social, ¿sí?, en repartidores de dádivas. Y a nosotros pasa mucho esto, especialmente en colegas míos en la Justicia Nacional del Trabajo. Yo siempre digo, es fácil ser generoso con la guita ajena, es fácil ser generoso con el dinero ajeno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos casos en los cuales, les doy un ejemplo, lo estoy inventando, pero les puedo asegurar que hago así en un casillero de mi mesa de entradas y le saco este caso que estoy diciendo, en la cual el trabajador se esguinzó, se dobló el tobillo, ¿sí?, estuvo con una bota durante 40 días. Bueno, el reclamo que entra después es por un 20% de incapacidad total y permanente, ¿no? Permanente e irreversible, o sea, nunca más se va a reponer de ese esguince, 20%, más un 20% de reacción vivencial anormal neurótica, o sea, psicológica, porque el pobre hombre quedó traumado después de eso. Es más, en algunos casos invocan hasta afectaciones en la vida sexual,
¿sí? Porque imagínense ustedes, después del esguince, esto le afecta en todos los órdenes de la vida. Hay muchísimos abusos, este es el tema, ¿sí? Y la Justicia Nacional del Trabajo es muy receptiva a esos abusos, ¿sí? Yo creo, esto, no quiero ser mal interpretado por ustedes. Creo firmemente en el principio protectorio, creo firmemente en la regla indubio pro operario. Pero la regla indubio pro operario, por lo menos en el derecho, yo soy positivista. En el derecho positivo argentino implica que en caso de duda sobre la interpretación de una norma, en caso de duda sobre la interpretación de una norma, debe estarse la interpretación más favorable del trabajador. Si no tengo dudas, no tengo que aplicar esa regla. Y de modo alguno esa regla implica que yo tengo que resolver siempre a favor del trabajador. Son dos cosas distintas, ¿sí? No estamos para ser Robin Hood, estamos para ser jueces, creo yo, ¿sí? Esto, insisto, por supuesto acepto opiniones en contrario, pero esta es mi opinión. Entonces, perdón, les agrego un dato más. En la Justicia Nacional del Trabajo nosotros aplicamos una tasa de interés mucho más alta que la que se aplica en la mayoría de los tribunales laborales del país. Nosotros, desde el año 91 en la Argentina está prohibida la actualización de créditos, ¿sí? No existe en el vocabulario argentino la actualización de créditos, está prohibida por ley. No se actualizan los créditos, no se indexan los créditos, ¿sí? Está prohibida. O sea, partimos de la idea, todos ustedes saben que en la Argentina no hay inflación. Desde el año 91 no hay inflación. Entonces está prohibida la actualización. ¿Cómo lo compensamos esto? Con intereses, obviamente. Entonces, le damos un doble efecto a los intereses, moratorios y compensatorios, ¿sí? Compensamos al trabajador por la privación del uso de capital, ¿sí? Y sancionamos al empleador por la falta de pago. Insisto, lo aplicamos a los dos efectos, pero usamos la tasa de interés para tratar de mantener el valor real del crédito, aunque está legalmente prohibido, insisto, desde el 91, desde que se sancionó la ley de convertibilidad, cuando era un peso, un dólar, está prohibida la actualización y eso sigue siendo, aún después de las hiperinflaciones que tuvimos, de 300% y 400% en algunos meses de nuestra historia. Sigue estando prohibido. Bien, entonces, muchos trabajadores, muchos abogados en realidad, el problema va a ser cuando llega, ya te tenés que ir, el cartelito, ¿qué haces acá? Pero bueno, ¿sí? ya me estoy yendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los abogados arrean, ¿sí?, con juicios por todo el interior del país y lo traen a los estudios jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, insisto, tramitamos expedientes donde está reclamando por un accidente un trabajador que vive en Río Gallegos. Pero yo le tengo que hacer la pericia médica para saber cómo está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La prueba por un exhorto a Río Gallegos. Él vive allá. Yo voy a resolver, pero tengo que ir a mandarle a un colega de Río Gallegos a que le sortee un perito médico para que haga la pericia médica. Y si hay que tomar declaración de testigos, obviamente los testigos viven allá. Entonces le tengo que pedir a un juez de Río Gallegos que haga esa prueba. Y lo que sea, todo tiene que ser así. Esto es un absurdo, ¿sí? Esto es un absurdo. Pero bueno, este es el motivo por el cual insisto, o uno de los tantos motivos por los cuales aumentó la litigiosidad. Veamos. Hace poco, alguno de ustedes lo habrá visto esto, a ver, y por ahí lo debemos tener. ¿Alguno habrá visto esta noticia? El presidente Macri, ¿sí?, acusó a Héctor Recalde, que es un renombrado diputado peronista. Peronista de Perón, peronista de Menem, peronista de Kirchner, peronista del que venga después. El peronista es peronista, ya les dije, ¿sí? Él es peronista. Acá es, diputado K quiere decir Kirchner, para nosotros K es Kirchner, siempre, lo abreviamos. Cualquiera que diga, es K, no es K, falta tal cosa, no está hablando de Kafka, ¿sí?, del personaje de la novela de Kafka, sino de los Kirchner. Hace poco, entonces, hubo esto. Macri acusó al jefe de los diputados K de manejar una mafia de juicios laborales. Y a mí me pasa, yo he ido a varios eventos, ¿sí?, de empresarios, y la pregunta es, ¿existe una industria del juicio? Esa es la pregunta que me hacen muchas veces. Macri habló de la mafia de juicios laborales y apuntó contra Héctor Recalde. Héctor Recalde es un abogado laboralista. Y les puedo asegurar que no me van a escuchar justamente a mí hablando en defensa de Recalde. Pero pongamos las cosas en su lugar también, ¿sí? Le falta mucho para ser el capo de tutti li capi, ¿sí?
Para los empresarios los juicios frenan la creación de empleo. Y por acá vamos viendo la punta del ovillo. ¿Sí? ¿De dónde viene la cosa? Vamos. Unánime apoyo empresarial a la embestida de Macri contra la industria del juicio y contra los jueces laborales. Ahora, vean esto. Eso que ustedes ven ahí es una mesa de entradas. Yo no sé si se entiende lo que ustedes están viendo ahí, porque está un poquito oscura. Eso es un pasillo donde hay expedientes de este lado y expedientes de este otro lado. Eso es una mesa de entradas, una parte de una mesa de entradas de cualquiera de los 80 juzgados que tenemos nosotros en la Justicia Nacional del Trabajo. Acá. Acusan, perdón, se me escapa, de fraude a varios abogados. Por acá viene la punta del ovillo en serio, ¿sí? Veamos. Cuando a mí me preguntan si hay una industria del juicio, yo le digo rotundamente no hay una industria del juicio, ¿sí? Y esto se los puedo afirmar. Pero también les puedo afirmar otra cosa. Hay una pluralidad de microemprendimientos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No es una gran industria. Son un montón de pequeños microemprendimientos. Y eso sí hay, existe efectivamente. ¿Sí? A ver, para ser precisos con los términos, porque no me quiero ir de boca. Aunque yo sé que lo que digamos acá queda en Floripa, o en Brasil, o en Latinoamérica. Pero bueno, ¿sí? Aunque esta afirmación moleste a las corporaciones de abogados, a las de magistrados y a las de peritos judiciales, es una realidad innegable que en la Argentina existen estudios jurídicos que se dedican a conseguir datos, incluso comprándolos, de trabajadores y a inventar o exagerar reclamos por supuestos daños derivados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Más del 70%, hoy hemos vuelto a tener una inmensa litigiosidad. Hoy estamos en un promedio de ingreso mensual por cada juzgado, por cada vara, ¿sí? De más de 120 causas. ¿Recuerdan? Yo les dije, se había puesto el límite en su momento de 100, bajó a 35, en 10 años bajó a 35, ahora en 10 años subió a más de 120 por mes. Esto es inmanejable, ¿sí? Para nosotros es inmanejable. Eso, acá ven más fotos de los juzgados laborales, ¿sí? De las varas. Acá. Vean ustedes, este es el esquema de causas ingresadas desde el 2007 hasta ahora. En el 2007 ven que no llegaba, tendríamos 39.000 causas, ¿sí? Fíjense lo que es el 2016. Estamos llegando a las 120.000. ¿Por qué yo les digo que superamos las 120? Tengan en cuenta ustedes, yo no sé de nuevo cómo es el sistema aquí. Nosotros en enero hay feria judicial, o sea, los tribunales cierran. Queda una guardia para causas urgentes, pero cierran. Por lo tanto, no tenemos 12 meses, tenemos 11. No hay que dividir en 12 para sacar el promedio mensual, sino hay que dividir entre 11. Por eso da más de 120, ¿sí? Da 136 en realidad, ¿sí? Colegas, em torno de 1.500 por ano para cada vara. Claro. 120.000 total para as 80 varas. Então, dá em torno de 1.500 processos novos por vara. Este cuadro, vean ustedes, históricamente va mucho más atrás. Pero acá yo quiero hacer una aclaración. Vean el cuadro, por favor. Hay que hacer una aclaración con todos los datos que yo rápidamente fui dando. Piensen ustedes que en 1980 había 40 juzgados. O sea, este es ingreso neto, ¿sí? La cantidad de expedientes recibidos. Pero en 1980 se dividían entre 40 juzgados. En 1996 se dividían ya entre 80 juzgados. O sea que aunque vean mayor cantidad, se dividen entre menos juzgados. Ojo, la otra columna, que es la de resueltos, la que está en Bordeaux, ¿sí? También pasa lo mismo, ¿sí? Hay muchos más resueltos en el año 96, pero con sentencias dictadas en 80 juzgados, no en 40, como sí pasaba en 1980, ¿sí? Digo porque a veces los gráficos y las estadísticas son engañosas, ¿sí? Yo recuerdo siempre a Humberto Eco, cuando definía la estadística. Yo no sé si alguno escuchó la definición de Eco de estadística. Humberto Eco decía, la estadística es la ciencia según la cual si un hombre comió 2 pollos y otro hombre no comió ninguno, 2 hombres comieron un pollo. Bien. ¿En qué consiste básicamente el problema entonces? ¿Sí?
Primera cosa, los jueces no podemos dejar de recibir los reclamos. Digo porque muchas veces vienen los abogados enojados y tienen razón, que los juicios se atrasan, que no se cumplen los plazos procesales y tienen razón. A ver, yo siempre a mis empleados les digo, no hay que discutir con el que tiene razón, hay que dársela y tratar de solucionar el problema. Porque esto es así, yo no soy necio, ¿sí? Los estudios jurídicos pueden dejar de recibir causa. El estudio podría decir no recibo más clientes, obviamente no lo va a hacer porque es un negocio, ¿sí? Pero el estudio jurídico tiene una ventaja. Si tiene más trabajo, puede tomar más trabajadores, puede expandirse. Nosotros no podemos expandirnos, ¿sí? Nosotros somos 13. En cada juzgado somos 13. Desde el juez hasta la ordenanza somos 13. Y éramos 13 cuando entraban 100, éramos 13 cuando entraban 35 y somos 13 ahora que entran más de 120. O sea, esto no cambia. No podemos entonces dejar de poder recibir reclamos. Lo único que podemos hacer es intentar incrementar la productividad, dictar más sentencias, ¿sí? Para dictar más sentencias, por supuesto, hay que dictar sentencias más cortas, más rápidas, más que vayan al nudo de la cuestión, menos desarrollo, menos literatura jurídica. El que quiera escribir un libro, que lo escriba en su casa y en su tiempo libre, ¿sí? Y no en la sentencia. Podemos dedicarnos a incentivar la conciliación, más allá de la existencia del SECLO, que yo les decía, del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Nosotros conservamos la facultad de convocar a las partes para tratar de llegar a una solución conciliatoria siempre. Hasta el momento del dictado de la sentencia podemos convocar a una audiencia y tratar de conciliar el juicio, ¿sí? Claro, el tema es que para que esa audiencia sea eficaz, obviamente tiene que estar el juez presente. Y si el juez está presente en la audiencia, no puede estar en su despacho dictando sentencia. En los dos lugares, nosotros no tenemos dos jueces, tenemos uno por cada juzgado. Con una aclaración que no les hice antes: 80 juzgados nacionales de primera instancia, 80 varas. En este momento, de esos 80, hay 31 vacantes. ¿Sí? De los 80 juzgados, tenemos 49 jueces. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con los otros 31 juzgados? ¿Cierran? No, no cierran. Están a cargo del juez de al lado. Tenemos un par de juzgados que están vacantes hace 10 años. 10 años, no 10 meses, que para ustedes sería mucho. 10 años. Yo, por ejemplo, yo soy el titular del juzgado 56. Desde noviembre de 2010 que tengo a cargo el juzgado 57. ¿Sí? El juzgado al lado. Entonces yo estoy a cargo de 2 juzgados. Tengo que dictar la sentencia de 2 juzgados. Es verdad, tengo 2 equipos también de asesores, ¿no? de colaboradores, pero tengo que dictar la sentencia de 2 juzgados. Y así como estoy yo, somos 31 que estamos en esa situación. A ver, ¿cuáles son las causas de que esto sea así? ¿Existen responsables? Vamos a ver, vamos a entrar a echar culpas, que es la parte más linda. Esta. Veamos. Culpa de los empleadores, ¿sí? Los empleadores hago una aclaración. De la totalidad de causas que nos ingresan a nosotros, el 70% aproximadamente son accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Son juicios por accidentes y enfermedades profesionales. Y yo estoy en condición de afirmarles, sin margen de duda, que la mitad de esas causas son inventadas, ¿sí? La mitad de esas causas son enfermedades falsas, la mitad de esas causas son accidentes que nunca ocurrieron. Bien. Decíamos, responsabilidad de los empleadores, porque tienen trabajadores en la clandestinidad, total o parcial. El nivel de clandestinidad laboral en la Argentina es altísimo. El nivel de clandestinidad es altísimo. Tenemos nosotros entre un 38 y un 40% de clandestinidad laboral. Es altísimo, no hay economía que pueda funcionar así. Pero también esto corresponde con la realidad argentina. La economía argentina está en un 40% en la clandestinidad. La mayor cantidad de trabajo, los mayores dadores de trabajo en Argentina son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Esas son las que tienen juicios. Las grandes empresas no tienen juicios. Las grandes empresas cumplen con la ley. Las pymes, las pequeñas y micropymes son las que no pueden cumplir. Esto no los excusa, pero describo simplemente una realidad. No pueden cumplir y entonces generan juicios. Pero insisto, eso en el otro 30% de juicios. El 70% son de accidentes y enfermedades profesionales. En los accidentes, en el caso de los accidentes, yo le digo accidente in itinere, sabemos, ¿no? Tenemos la misma terminología. Es el accidente ocurrido al trabajador desde su casa al lugar de trabajo o en el regreso. Nosotros históricamente los accidentes in itinere eran menos de un 10% del total,
¿sí? Hoy son casi el 40% de los accidentes. Con lo cual uno dice, a ver, dos cosas, o somos más estúpidos ahora, cosa que puede ocurrir, ¿sí? O hay algo que está fallando, ¿sí? Y lo que pasa en realidad es que de esos accidentes incidentales yo les diría que el 90% son falsos accidentes incidentales. O porque son inventados, inexistentes, o porque el empleador, cuando llega el trabajador que dice, uy, el sábado estaba jugando al fútbol y me fracturé la pierna, ¿sí? Entonces dice, no, no, vamos a decir que te accidentaste cuando venías para el trabajo. ¿Por qué? Porque si lo paso como accidente incidental, yo empleador, le pago los primeros 10 días y después se hace cargo la RT. Entonces me sale más barato. Entonces no son reales accidentes incidentales, pero genera que la RT tenga que pagar esos salarios y después que reclame judicialmente ese trabajador. ¿Mm? Hay culpas también de las ART, les decía, acá hay culpas compartidas, hay una pluralidad de causas que llevó a esta situación en la que estamos. Las aseguradoras de riesgo del trabajo. La ley de riesgo del trabajo establece que el principal propósito, ya terminó, que el principal propósito, le echo la culpa a un par más y termino. El principal propósito de las ART, de las aseguradoras de riesgo del trabajo, es la prevención, o sea, evitar que ocurran los accidentes, evitar las enfermedades profesionales. Para eso hay que hacer controles, para eso hay que sancionar al que incumple, para eso hay que hacer planes de mejoras. No los hacen, ¿sí? Entonces acá hay culpa de la ART. Otra, ¿sí? Rechazan verdaderos accidentes y enfermedades laborales, ¿sí? Diciendo que son inculpables, que no tienen relación con el trabajo. Ese trabajador después viene a sede judicial y gana el juicio porque se prueba que sí hay vinculación. Ese juicio no tendría que existir, se tendría que hacer cargo del reclamo de la ART. Hay culpa de los trabajadores y de sus abogados. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se inician juicios sobre bases inventadas o exageradas. También, es verdad, hay culpa de los trabajadores y sus abogados porque hay colusión, corrupción, componenda, con peritos médicos y con magistrados. Esto ustedes no lo digan, ¿sí? Finalmente, hay responsabilidad del sistema judicial. Y acá yo me voy a hacer cargo de lo que nos corresponde a nosotros. Primero, esa excesiva amplitud en la responsabilización cuando no corresponde. En esto decir, me reclamaste por la espalda y resulta que tenés un problema en la rodilla, bueno, igualmente estabas mal, te lo doy. Nada, me reclamaste por la espalda. No tenés mal la espalda, es un rechazo de demanda. Sin embargo, tenemos mucha jurisprudencia que dice, bueno, pero igualmente se probó que está disminuido físicamente, así que hay que mandar a reparar. ¿Sí? Y un poco el relato que les hacía antes. ¿Sí? Segundo, hace años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos sacó a los tribunales del trabajo la posibilidad de mandar expedientes al cuerpo médico forense. Esto es, cuando hay una pericia, que a mí me parece una locura, esto, lo que yo les decía, por un esguince le da 20% de incapacidad y 20% psicológica, ¿sí? O sea, un 40%. Y yo digo, esto no puede ser, pero yo soy abogado. Entonces yo necesito la opinión de un médico para decir, este médico me está mintiendo. Yo no tengo ese recurso. La Corte nos quitó la posibilidad de consultar al cuerpo médico forense. No se aplican las sanciones procesales. Nosotros tenemos la posibilidad de sancionar por plus petitio inexcusable, o sea, cuando se reclama en exceso y sin justificación alguna. No las aplicamos. Digo, hablo en líneas generales, excepcionalmente sí. No las aplicamos, las tendríamos que aplicar. Tendríamos que condenar solidariamente, y tenemos las herramientas procesales para hacerlo, a los abogados en los casos en que esto ocurre. Solidariamente al pago de las costas, ¿entiende lo que estoy diciendo? Que el abogado que reclama en exceso se le pueda exigir el pago de las costas como a su propio cliente, ¿sí? Tendríamos, por supuesto, también que sancionar a los empleadores en los casos en que rechazan responsabilidades que les corresponden. Digo, todos estos son correctivos que nos podrían llevar a mejorar y no lo hacemos. ¿Y por qué le digo no lo hacemos? Porque yo lo hago y la Cámara de Apelaciones me revoca las decisiones, ¿sí? Entonces, para no quedarme con el lamento y hacerle caso a Lucio, que tan gentilmente me está diciendo que me vaya a la Argentina. Soluciones o cursos de acción no son soluciones. Primero, cubrir las 31 vacantes que quedan, ¿sí? Ya, cubrir las vacantes para que cada juzgado tenga su propio juez. Primera cosa. Despartidizar el proceso de designación de jueces. El Consejo de la Magistratura está excesivamente, no politizado, partidizado, ¿sí? Y la composición del Consejo de la Magistratura es la siguiente. Nosotros tenemos 13 miembros del Consejo de la Magistratura. Son 3 miembros representan a los jueces, son jueces. 1 representa a los académicos, o sea, las facultades de Derecho, ¿sí? 2 representan a los abogados. 1 representa al Poder Ejecutivo y 6 representan a los diputados y senadores. Con lo cual,
de 13 miembros, 7 son políticos. Representan al Ejecutivo o al Legislativo. ¿Sí? Entonces, todos los problemas partidarios que tenemos en la Argentina se trasladan al Consejo de la Magistratura, donde entonces no se selecciona a los jueces más idóneos, sino que se selecciona amigos. Y ustedes sabrán, el juez amigo del poder tiene el mismo problema que el que es oficialista. ¿No? Ustedes escucharon la historia del oficialista y dicen, yo siempre fui oficialista, yo no tengo la culpa de que el oficialismo cambie. Yo siempre fui oficialista. Hoy es oficialista el peronismo, mañana es oficialista el PRO, y bueno, yo soy siempre oficialista. Bueno, el juez amigo del poder es siempre amigo del poder. Eso es lo que no entienden los políticos. El juez que no cumple con su mandato y con lo que corresponde va a ser siempre exactamente igual. Creo que esto impide también que se eche a los jueces que hay que echar. A los jueces corruptos hay que echarlos, procesarlos penalmente y ponerlos en prisión. Y nosotros tenemos, yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos jueces corruptos. ¿Sí? No son mayoría, es verdad, es una minoría, pero el problema es que nos ensucian a todos. Porque cuando la gente ve un juez corrupto, dice todos los jueces son corruptos. ¿Sí? Entonces, en defensa propia, nosotros mismos tendríamos que hacer que se eche al juez corrupto para no quedar pegados. ¿Sí? Y finalmente, dos cosas. Una, crear un cuerpo médico forense para la justicia del trabajo, para que nosotros podamos consultar, ¿sí? Y cuestionar con fundamentos técnicos los dictámenes de los peritos médicos que sorteamos. Y la última solución, que es la que realmente pienso que puede funcionar, ¿sí? Que es cruzar los dedos, seguir pensando que Dios es argentino, cuando todos sabemos que es brasilero. ¿Sí? Muy obrigado.